nos lanzamos. Déjenme poner esta cuestión aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida, concédenos la gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, excelente. Estamos entonces. Bueno, muy buenas tardes. Estamos llegando ya al final de estos encuentros. Ya estamos casi en noviembre. Y nos queda esta sesión, la siguiente. La siguiente me pidieron que explicara un poquito de qué se va a tratar. La siguiente es un día sábado, es el sábado 19 de noviembre, ¿ya? Acuérdense que al principio habíamos planteado esto con la intención de hacer como un recorrido, no solo temas así al voleo, sino que ojalá hacer un recorrido que terminara al final del año, como un itinerario, que terminara con un último tema, que es quizás el que a mí más me importa, que es el tema de la espiritualidad del matrimonio, o sea, la vida, o sea, Dios en el matrimonio. Hoy día vamos a entrar un poquito en eso. Y finalmente, después de hablar de eso, poder terminar con una misa que nos va a acompañar el Padre Francisco para poder hacer las renovaciones de las promesas matrimoniales. Ese era el sentido, ¿ya? Es como una renovación, hacer el itinerario, hablar de muchos temas, ver el tema de, bueno, ¿qué notas distintivas tiene un matrimonio cristiano? O sea, ¿a qué podemos echar mano nosotros para poder sacar adelante las cosas? Y finalmente, eso ponerlo en manos de Dios y hacer una renovación de las promesas. Ese es el sentido, eso es el 19 de noviembre. Esta sesión de hoy día está muy en conexión con esa. O sea, seguramente lo más importante de esta va a aparecer en la siguiente, en la que sigue, porque esto como que cierra todo. Porque nosotros hicimos como un recorrido, voy a hacer como el recorrido para que entiendan un poco la lógica que esto tiene. ¿Ya? La primera sesión, si se acuerdan, era la belleza del matrimonio y las raíces de sus desilusiones, o el origen de sus desilusiones. ¿Ya? Eso era lo primero. ¿Ya? Entonces, el designio de Dios sobre el matrimonio y que el matrimonio tenía problemas. Y después fuimos abriendo como flancos. El primer flanco fue el amor y la lucha contra el egoísmo. ¿Sí? Y después dos flancos bien delicados. Uno es el tema de la mirada, el diálogo y el encuentro, es decir, el matrimonio como comunión de personas y los problemas que hay en la comunión de personas. Uno, por medio de la unión matrimonial en cuanto a la posibilidad de hablar, al encuentro personal más íntimo, que tiene que ver con la dimensión más espiritual, si ustedes quieren. Eso era la mirada, el diálogo y el encuentro. Y la siguiente fue el diálogo del cuerpo, la sexualidad. O sea, el encuentro a nivel físico, si ustedes quieren, y el encuentro a nivel más espiritual. Temas muy difíciles, porque esto tiene a la larga el tema de la comunicación, es decir, cómo nos encontramos o si nos encontramos. Y hoy día el tema es un amor que se vuelve fecundo, es el que tengo que desarrollar hoy día. Y finalmente cerramos la próxima con la espiritualidad en el matrimonio. Por lo tanto, lo que va a salir la próxima sesión como que cierra todo, ¿ya? Es como la última palabra como esperanzadora de todo esto, ¿ya? Y el título de todo esto es La alegría del matrimonio. Si lo ven, ese es como el gran título, el gran paraguas. ¿Por qué? Porque es demasiado importante mantener la alegría en la familia, la alegría en el matrimonio. Un matrimonio, una familia que perdió la alegría, perdió el amor. Y eso no se puede perder nunca. O sea, si perdimos la alegría, hay un tema con el amor.
Y si queremos recobrar la alegría, que es como lo que necesitamos para seguir avanzando en este mundo, tenemos que recobrar el amor. Y el amor siempre se renueva, el amor siempre se redescubre, el amor siempre como que se reinventa. El matrimonio es como ir reinventando una y otra vez. Parece que a veces como que se ha avanzado poco, pero es volver a buscarle el lado, volver a empezar. Y eso con alegría, no como funeral. O sea, esa es la gracia que tiene esto, encontrarle eso. Y por eso hoy día es tan importante, porque que un amor se vuelva fecundo, y eso es lo que quiero empezar a desarrollar, no es por las cosas buenas que tiene el matrimonio. ¿Ya? No es a partir de lo que nosotros podemos, no es a partir de las cosas buenas que tenemos cada uno, como de nuestros lados fuertes, es justamente lo contrario. El amor se vuelve fecundo a partir de las heridas, a partir de lo que no se puede, a partir de lo que no se logra, a partir de lo que no se conquista, a partir de la carencia. Y eso es lo bonito de hablar del matrimonio cristiano, porque esto no se podría plantear en una clave que no fuera esta. Pero ese es el secreto. El secreto es que nos volvemos fecundos a partir de la pobreza, de lo que no podríamos alcanzar, de lo que no tenemos, de lo que no hemos conquistado. Por eso un matrimonio crece a partir de las crisis. Las crisis. Y hoy día quiero hablar un poco de eso. Una familia, miren, este texto parte, porque acuérdense que además es tratar de compartir lo que está escrito acá, no me invento ni una coma, ¿ya? Si se acuerdan la primera sesión, que hablaba de la belleza del matrimonio, yo les dije cómo este texto, esta exhortación partía, después de la introducción, con un salmo, que es el Salmo 127. Y el Salmo 127 dice: dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en medio de tu mesa. Ese es el Salmo, sigue un poquito más. Pero hoy el Papa dice: crucemos el umbral de esta casa serena, el serena pongámoslo entre comillas, ¿ya? De esta casa serena, en donde está la familia reunida en torno a la mesa festiva. ¿Sí? Por eso es tan importante la mesa en una casa, la mesa. Y una mesa de fiesta, celebrar cosas en la mesa. Crucemos el umbral de esta casa donde está la familia en torno a la mesa festiva. En medio de ella, la pareja del padre y de la madre con toda la historia de su amor a cuestas. Esa es la imagen. Y el Papa dice: esto nos recuerda el designio primordial. Hay un designio que es primordial. Y es que no habéis oído, dice el Génesis, que Dios los creó varón y mujer, y que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí está como todo. O sea, el gran desafío de los tiempos actuales es la familia, es la gran respuesta a todo lo que está pasando. Es la gran respuesta. Uno dice, ¿por qué? Porque toda la lógica del mundo, de la historia, es que haya comunión de personas. La política que funcione depende de comunión de personas. Que la economía funcione depende de comunión de personas. Que la educación funcione depende de comunión de personas. Pero la pregunta es, ¿dónde se aprende la comunión de personas? Por eso estamos en un problema muy grande. Porque este problema no lo arregla la política solamente. No lo arregla la economía solamente y no lo arregla la educación solamente, porque si a ellas les falta el principio articulador de toda una sociedad, que es el principio de comunión y el principio de fecundidad, nada funciona, no funciona. O sea, no funciona si no volvemos a la familia. O sea, el desarrollo y el progreso de los pueblos, que es necesario en todos los ámbitos, económico, social, lo que quieran, todo ese progreso es querido por Dios. Pero lo que perdimos de vista es que ese progreso se le dio a una pareja. A ellos se le encomendó dominar el mundo. A ellos se le encomendó. No se le encomendó a un grupo de personajes que se manejan a otros niveles. Esos son como causas segundas. Por eso hay que volver a la primera alianza. Si se recobra el sentido de la primera alianza y nosotros descubrimos que el mejor aporte que podemos dar al mundo hoy día es que eso se viva razonablemente bien,
las cosas no van a cambiar, van a empeorar, todas van a empeorar. Porque esto depende de un designio primordial, que descansa en algo que nosotros ya tenemos, nuestra promesa. El mundo vive de promesas, vive de palabras. Y la primera palabra que nosotros podemos dar, o la que ya dimos, es que nosotros dimos nuestra vida. Nosotros ya dimos nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos darla antes de vivirla, podemos dar el tiempo, nosotros dimos nuestro tiempo. Nuestra promesa de amor es que en una palabra, yo ya di mi tiempo ya está destinado. Pero yo no conozco mi tiempo, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar en 10 minutos más, no sé nada, qué va a pasar en un año más, no sé, pero yo ya lo di. Vivo de una promesa. Y esa promesa tiene que renovarse y renovarse y renovarse. Y así no se pierde la alegría. ¿Pero a partir de qué? A partir de crisis. Ese es el tema, las crisis. Lo que uno no quisiera vivir, lo que uno dice, qué tedio, las crisis. Una familia, la historia de una familia, esta familia que dice uno serena, que está ahí, es una historia atravesada por crisis, de todo tipo, de todas las formas posibles. Pero eso forma parte de la dramática belleza que tiene la familia. Lo más bonito de nuestra familia son como las heridas que tiene nuestra familia, que son como las crisis, que pueden estar como transfiguradas, como iluminadas. De las crisis puede surgir una nueva luz. Por eso es tan importante afrontar las crisis, no evitar las crisis. ¿Cuál es la reacción? Bueno, ¿cuáles son las crisis? Bueno, ustedes ya verán, hay unas que son típicas. O sea, por eso esto nos toca a todos. O sea, tenemos las crisis del comienzo, cuando uno deja la casa de sus papás y tiene que empezar a armonizar la vida con este personaje, ¿ya? Y empezar a buscar como equilibrios. Esos son crisis. Ahí hay que hacer un crecimiento. Muchos problemas de los matrimonios años después es porque ahí quedaron cosas no resueltas. Y siempre se puede volver atrás y resolverlas. La crisis de los hijos, la llegada de los hijos, la crianza, las noches sin dormir, los días complicados, ese ajuste. Uno está creciendo y puede ser que aparezca otro más y es un lío. Después la educación de los hijos más grandes, los temas de los colegios, las crisis de la adolescencia, que a veces enfrentan a los papás y los dejan en puntos muy distintos. Eso es una crisis. La crisis de cuando se van los hijos después. Algunos ya la han vivido, otros la están viviendo, otros se les empieza a aproximar. Los niños empiezan a salir del colegio, van a empezar a ir a la universidad. Como la crisis como del nido vacío. La crisis que se produce cuando envejecen los papás de uno. Hacerse cargo de los papás. Son típicas las cosas esas. Eso puede complicar mucho a una familia. Y se complica en una crisis la comunicación. Y solo se sale de las crisis comunicándose bien. Pero eso es lo primero que se afecta, la comunicación. Pongan además las crisis, no sé, por las circunstancias de la vida. Nos quedamos sin trabajo, problemas económicos, que hay un problema en una fábrica, que uno tenía un negocio, que problemas económicos de un país, problemas sociales, enfermedades. Llegan enfermedades, se enfermó uno, se enfermó el otro, se enfermó un hijo. ¿Quién va a poder anticipar esas cosas? Y esas son como las crisis típicas. Pero, bueno, y los errores que se cometen en el matrimonio. Se pueden cometer muchos errores, herir. Y el problema del matrimonio es que, como lo primero que se afecta es la comunicación, los matrimonios se destruyen cuando se culpan mutuamente. La culpabilidad del otro, el no tener claro qué hizo uno. Entonces, lo primero en una crisis, lo primero, es tener la suficiente humildad que uno debe ir tratando de conquistar, hasta en un cierto punto, para poder preguntarse también hasta qué punto uno no condicionó las cosas para que otro hizo lo que hizo, por ejemplo. Porque a veces las personas hacen cosas que nos duelen, que no nos gustan, que parece que echan por tierra todo, pero uno a veces se puede preguntar hasta qué punto uno no fue tensionando las cosas para que eso pasara. Porque solo desde la conciencia de que una crisis se puede superar cuando yo cambio lo que tengo que cambiar, eso es como el punto de inflexión. Uno está esperando que el otro cambie. Yo en algún momento lo dije, que el otro cambie, pero es que el otro va a cambiar, quizás,
pero no, las cosas no tienen por qué ir mal porque el otro no cambia, porque siempre hay algo en que uno puede aportar, siempre hay algo en que uno puede perfeccionarse. Y esa es la lógica de ir asumiendo una crisis. ¿Mm? Piensen en las crisis que se tienen a cada rato por las inmadureces que cada uno de nosotros tiene, por favor. Las crisis en un matrimonio serían mucho menos frecuentes si uno fuera lo suficientemente maduro, pero resulta que uno no es suficientemente maduro. Uno a veces se quedó pegado en otra etapa de su vida. A los 40 años se resuelve, empieza a aparecer una crisis de un problema que se estancó cuando chico, en la infancia, o en una adolescencia no resuelta. Y eso pasa mucho. Y uno se vuelve, no sé, excesivamente exigente, caprichoso, quiere que las cosas sean según sus deseos, no se siente nunca satisfecho, y eso es propio de un niño chico. Y eso puede aparecer, no sé, hasta a la edad que quieran. O alguien se pone especialmente peleador, beligerante, exigente, pendenciero, criticón, y eso es típico de un adolescente. Pero es que nosotros cargamos con esa dimensión de niños, de adolescente casi todo el tiempo. Y eso también es fruto de una crisis. O sea, el que uno pueda verse a sí mismo y darse cuenta que muchas cosas de las que están pasando ahora se agudizan por temas de uno, es muy saludable para poder encontrarle el lado a la salida de la crisis. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento como de uno mismo y la posibilidad de no aislarse, porque en una crisis también lo que pasa, lo habrán notado, es que le hacemos el quite porque nos muestra nuestro descontrol de la vida, lo que no controlamos, la insuficiencia de lo que hemos hecho, la pobreza a veces de lo que tenemos, de lo que somos, y las personas nos aislamos. Y cuando nos aislamos, se afecta la comunicación a tal punto de que no nos dejamos ayudar para que otro nos ayude a descubrir a veces las razones más profundas que se encuentran en nuestro corazón de por qué las cosas están pasando así. Y tenemos que tratar de ahondar en nosotros con la ayuda del otro. Pero eso implica muchas veces como bajar las defensas, como ponerse al alcance. Por eso la sencillez, la humildad y la amistad son tan importantes. ¿Por qué? Porque si no conversamos, y si no hablamos, y si no buscamos un espacio para encontrarnos, de esto no vamos a salir. Haya pasado lo que haya pasado, porque no va a haber perdón, porque no va a haber descubrir en el fondo qué está ocurriendo, no va a brotar el nacimiento. ¿Sabes lo que hay en una crisis? Una crisis esconde un nuevo nacimiento. Una crisis es como un parto, es algo difícil, es algo complicado, es algo que nos tiene un cierto como vértigo, no sabemos qué vamos a pasar con lo que va a venir. Pero lo que trae un parto siempre es una novedad, siempre es una vida. ¿Quién de ustedes? A uno le dicen, bueno, oye, tantos hijos y todo, pero uno, la verdad es que no piensen, tenga uno, tenga dos, tenga tres, tenga los que tenga, que uno, después de que ya está un hijo, es como imposible pensar la vida sin él. Es como, ¿de qué me estáis hablando cuando me estás diciendo? ¿Tú crees que yo podría pensar mi vida sin alguno? O sea, pero eso uno lo capta cuando lo recibió, cuando lo tiene ya. Entiende que ya su vida cambió. Y esto pasa con las crisis. En las crisis hay que afinar el oído para ver qué nos traen, porque de ahí vamos a crecer. No vamos a crecer sin crisis. Esa es la gran crisis. El tema es que tengamos muchas crisis, pero vayamos descubriendo qué novedad nos trae, cuál es la riqueza, cuál es la buena noticia, porque todas traen una buena noticia. Todas esconden un secreto. Todas pueden hacer que estemos más unidos. Uno dice, ¿cómo se une el matrimonio? Saliendo más, no, teniendo más problemas. De verdad, con problemas se une un matrimonio. Se une por los problemas. Porque cuando uno tiene problemas y soluciona el problema de a dos, se acrecienta la alianza, da la sensación de que la sensación de gratitud, de que somos más amigos, que nos conocemos más, que podemos ahora hacerle frente a más cosas. Pero ¿se fijan qué vamos haciendo los dos? Es como yo he pensado muchas veces cuando los hermanos se llevan mal. Hay muchos hermanos que se llevan mal, estos tipos no se toleran, no se aguantan, pelean,
Imagínense que ustedes los dejaran perdidos en la cordillera 2 días, 3 días, los tipos estuvieran en una crisis, o sea, tuvieran que pasarlo mal juntos ahí, los tipos no se toleran, no se aguantan, pero ahí tienen que sobrevivir juntos. Y al final sobrevivieron juntos. ¿Ustedes creen que no van a llegar más amigos? Obvio, obvio, porque uno en la superficialidad de la vida, cuando está todo resuelto, se pone tonto, pero cuando uno está tensionado contra las cuerdas y avanza gracias a otro, se generó un lazo que es para toda la vida. O sea, uno lo ve en personajes que en su familia, como hermanos, tuvieron que pasar por situaciones dificilísimas y son como inseparables, porque los une el dolor. A nosotros como matrimonio nos tiene que unir el dolor, la incapacidad de ver las cosas, nuestro límite, el avanzar juntos, haciendo de esta vida algo que vale la pena contarse después. Pero sin crisis eso no pasa. Si uno se repliega en las crisis, si las evita, si se esconde, si las tapa, no va a aprovechar esta riqueza. No va a aprovechar, son los colores del cuadro, son como los colores, lo que le da los matices. ¡Pah! Hace que el cuadro no sea fome, no, le da los colores de nuestra biografía, de nuestro caminar juntos, y aprendemos a caminar mejor, porque nos unimos más por el dolor. El dolor une a las personas. Porque además, perdón la densidad de hoy día, pero hoy día es un poquito más denso, pero nosotros nos hacemos fuertes desde la conciencia de nuestra impotencia. La impotencia da miedo, da miedo. El otro día lo estaba leyendo y el temor siempre es algo que nos repliega, ¿ya? Tiene un efecto como de contracción, es como de diástole. Uno se chupa, ¿sí? Y cuando uno tiene miedo, siempre es por un mal futuro que uno está viendo, que parece que es difícil de evitarse. Y que uno siente que por su impotencia no lo va a poder evitar. Entonces se repliega, se esconde, evita, posterga, patea. Habrán visto como uno las cosas que no quiere asumir, las patea simplemente, porque no encuentra la manera de tomar el toro por las astas. Eso es el miedo, que lleva a alejarse, a esconderse. Hay un sentimiento que es el contrario, que se llama audacia. Y la audacia hace que alguien enfrente las cosas, enfrente los problemas, vaya de frente, no torpemente, pero que salga. Es como un movimiento como expansivo. ¿Saben cuál es la única diferencia? Es casi igual al temor, como causa. El que tiene miedo está ante un peligro, es decir, ante un mal futuro, es decir, está anticipando cosas angustiosas, complicadas, difíciles, ¿ah? Ve que son difíciles de evitar, pero lo que está pasando es que está sintiendo de que es difícil de evitarse y por eso se asusta, y por eso evita, y por eso se paraliza, y por eso se esconde. El audaz, uno diría, ¿y qué tiene el audaz en su mente? ¿Sabe lo que tiene el audaz en su mente? Un mal futuro difícil de evitar, tiene lo mismo. O sea, la persona valiente no es que está viendo las cosas perfecto y súper bien y no tiene un problema y es como una especie de tontorrón que le da vuelta a las cuestiones y no ve la realidad. No, ve exactamente lo mismo. Se da cuenta que hay cosas peligrosas, cosas que amenazan, que están por venir, que son difíciles de evitarse. La única diferencia es que juzga que es posible evitarlas. Por eso es tan importante la conciencia de nuestra impotencia, porque tenemos que preguntarnos hasta qué punto las cosas las podemos superar juntos, con la fuerza que me viene de ti, con el apoyo que tengo de ti. Y uno siempre que le crece la esperanza, porque las cosas se les hace alcanzable por la ayuda de otro, empieza a querer al otro, empieza a amarlo más. ¿Se dan cuenta de lo importante que es que haya problemas? Nunca en el matrimonio hay que conformarse con una curva decreciente, que al final nos tengan una, tolerable convivencia, y que la persona que al principio era la persona con la que me casé, ahora es la persona que me acompaña siempre en la vida, después es, el papá o la mamá de mis hijos, y al final un extraño. Eso es una curva decreciente, ni tampoco plana. El matrimonio siempre puede crecer en intensidad. O sea, siempre deberíamos sentirnos más contentos con lo que tenemos. Si es como raro que pase lo contrario.
O sea, es muy común, pero quiero decir, no es lo que está ahí hay un problema que tampoco es tan difícil de solucionar. Porque el amor debería ser cada vez más intenso, se podría recrear. ¿A partir de qué? De enfrentar los problemas, de que salgan. ¿Y de cómo lo vamos a hacer? Para asumirlos juntos. Y en este punto es muy importante, y ahora voy a ir hacia el tema que más me interesa, ¿ya? O sea, que es el más interesante también. Son nuestras heridas, las viejas heridas. No solo las viejas heridas que nos hemos causado, por eso era tan importante que en este ciclo fuéramos conversando, porque no vamos a crecer en el amor si no asumimos la historia pasada, ¿ya? Hay que reconciliarse con la propia historia. Cada uno de nosotros tiene que reconciliarse con su historia, con su propia historia, con su biografía, con su origen, sobre todo con los males de su vida, con las cosas que quisiera no contar de su vida, con las cosas que quisiera que en su vida no estuvieran. Ahí está la riqueza, ahí está el tesoro. Pero además, con los años de matrimonio, uno tiene que reconciliarse con la propia historia del matrimonio, con las viejas heridas, con las viejas postergaciones, con las viejas soledades, con las antiguas dificultades, que quizás nos hemos resignado, ¿sí? Y la resignación, en el mal sentido, porque uno a veces tiene que resignarse, o sea, uno es el que es y hay cosas que puede cargar durante años, pero esta resignación en la que uno dice, ya, bueno, no peleo más en el buen sentido, porque no se trata de estar peleando todo el rato, pendenciero, pero no tratar de reparar. En el matrimonio se necesita perdón. Y uno tiene que tomar conciencia, creo yo, me parece, de aquellas cosas en las que uno tiene que pedir perdón. Uno, pensando en la historia del matrimonio, en el papel que uno ha jugado desde, ¿se acuerdan? El tema de su egoísmo, hasta qué punto uno ha sido un pescador y no ha sido un pastor. ¿Por qué digo esto? A Pedro, cuando al final del Evangelio Jesús resucitó, lo llamó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, le dijo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Pero espérense, ya espérense. Le dijo, había pasado la cruz, lo habían abandonado. El que le dijo que iba a dar la vida por él y que estaba dispuesto a morir por él, le dijo, mira, en un par de horitas, 3 veces me vas a ver negado. Era Pedro, la piedra, de Simón a piedra. Y cuando pasó todo esto, la conversación íntima entre los dos era, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Esa fue la pregunta, no le preguntó nada más, le dijo, ¿me amas? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuánto pasó? No, la pregunta de fondo es, ¿pero me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro era pescador y el pescador todo lo atrae hacia él. Eso es lo que hace un pescador. Un pescador tira, pesca y saca hacia él. Y está por sobre los pescados, está por sobre el agua. Está en un bote y todo lo saca del agua y está como por encima. Y a Pedro le dijo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Es decir, vas a ser pastor. ¿Y cómo lo hace un pastor? Un pastor no puede ser pescador. El pastor tiene otra lógica. Tiene la lógica del que está en medio. El que está con. Un pastor está en medio de las ovejas. Pero además está delante de las ovejas para orientarlas. Y además está detrás de las ovejas para cuidarlas. Esto mismo pasa en un matrimonio. Uno en un matrimonio tiene que preguntarse hasta qué punto ha sido pescador. No, falta, no sé qué, Y para uno. Y no ha sido pastor, porque la familia hay que apacentarla, el matrimonio hay que apacentarlo. Hay que hacer crecer el amor, abajándose, cuidando, con ternura, con paciencia, con la lógica del pastor. Pero a partir de la reconciliación con nuestra propia historia. Tenemos que reconciliarnos con la historia, con la carne de nuestra historia,
para entender quiénes somos y qué podemos. Yo voy a decir la próxima, ¿qué podemos? ¿Ya? Ahora pensemos en eso. Pensemos qué podemos. Pero además, ¿qué podemos con el otro? Y podamos decir que lo que tenemos, lo tenemos gracias al otro. ¿Cómo no va a haber alegría? ¿Cómo no va a haber confianza de ahí? ¿Cómo no va a haber gratitud? ¿Cómo no va a haber sentido de, ¿qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de esta familia si tú no estuvieras? Esa conciencia de realzar al otro. ¿Se acuerdan del tema de la admiración? Admirar al otro es darse cuenta cuánto uno le debe al otro. Porque uno tiene más conciencia de sus flaquezas y de sus heridas que de sus triunfos y de sus logros. Porque dos personas que están centradas en sus triunfos y en sus logros y en sus fortalezas no se encuentran, se recriminan, se demandan, se querellan, se enrostran, Pero dos personas que tienen conciencia de que tienen el encargo de llevar adelante algo que no son capaces, no les queda otra que encontrarse, que abrazarse, que apoyarse, que perdonarse y que recrear el amor para seguir avanzando, pero sin tener conciencia de nuestra pobreza humana, que no hay por qué asustarse ni es para ser un apocado, sino que justamente para tener la fuerza de poder mostrarse tal cual uno es, para ir adelante, para ser audaz. No se puede. Por eso el primer paso es como reconciliarse con eso, ver las antiguas heridas, conversarlas, que el otro nos pueda decir, así como la vez pasada, o al principio, cuando hablamos del egoísmo, yo les dije, pregúntenle al otro dónde ve su egoísmo, o pregúntense ustedes cuál es su gran fortaleza y pregúntenle al otro cómo la ve, y que seguramente le va a decir, mira, no sé si es tanta fortaleza eso. Pregúntenle, anímense a preguntarle cómo ve nuestras heridas, a dónde nos ve herido, o a dónde nos vio herido. Quizás muchos de ustedes ya eso lo cicatrizaron, pero ¿dónde está la herida? Pero sin miedo, sin miedo. O sea, es que en el matrimonio no puede haber ese miedo, si no, no hay amistad. La amistad como va echando al lado el miedo. Mostrarse desde esa fragilidad. ¿Cuáles son las heridas? Bueno, y pueden conversar de ambas. Después de eso, ¿sabes lo que brota? Brota algo que es fantástico, que es lo que se necesita para avanzar. Valentía creativa. O sea, una nota distintiva del matrimonio es tener una valentía creativa. ¿Y qué es la valentía creativa? Es el audaz, la persona audaz, un matrimonio audaz que le busca al lado, que va viendo cómo hacen las cosas, que van poniéndose de acuerdo, recrean los acuerdos, vuelven a aceitar la alianza, vuelven a mirar el futuro y van buscando un lado en comunión. Eso es valentía creativa. La valentía creativa implica mucha conversación, mucho diálogo. Por eso yo decía algunas sesiones atrás que cuando hay crisis hay que hablar, pero ya verán lo difícil que es que hablar cuando no estamos acostumbrados a hacerlo, porque es un arte. El arte de que uno se haya entrenado en hablar en los momentos de calma. Porque cuando no esté la calma, vamos a poder hablar en los momentos de tempestad. Pero si no estamos acostumbrados a tener ese arte, porque fíjense los conflictos que se arman en la comunicación, o sea, uno puede empezar a hablar sin que haya que hablar de ningún problema y terminar peleado. Porque la conversación se llevó mal, ahí no había ningún problema, pero como que cuesta hablar hasta en la calma. Porque a propósito de nada terminamos que ahí termina un problema. Entonces eso dice ya, bueno, entonces mejor no hablar. No, hay que hablar mejor. Porque esto se entrena en momentos de calma. Y se estrena y se aprovecha en momentos de dificultad que siempre vienen. Porque la crisis tiene solo dos caminos. O se logra una convergencia o se cosecha un distanciamiento. Y esos distanciamientos son secretos, quedan como escondidos. Quizás se asumen, seguimos adelante, pero se presenta otra crisis. Entonces, todo eso queda como muy vivo de cara a esta crisis. Entonces, esta crisis puede aumentar el distanciamiento. Quizás se asume, quizás se acepta, quizás se sigue adelante ya. El problema es que va a venir otra crisis y así sucesivamente.
Y puede ser que uno a los 7 años, otro a los 14 años, otro a los 25 años, otro a los 45 años, otro a los 50 años de Mateo diga, se acabó. Porque las heridas nunca quedan del todo atrás, sobre todo en un matrimonio, nunca quedan del todo atrás. Por eso hay que ser valientes para enfrentarlas cuanto antes, sanarlas cuanto antes, y lo que sana eso es el amor, el cariño, la ternura, el perdón, la impotencia. Y por eso, ¿de qué tenemos que hablar en esta sesión y la última? De que el matrimonio se mantiene en su intensidad cuando todos volvemos a Galilea. Hay que volver a nuestra Galilea. Pedro le dijo, te amo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te traicioné. Tú sabes que no cumplí mi palabra. Tú sabes que mi promesa fue débil. Tú sabes. Pero tú sabes que te amo. Y esta es la pregunta fundamental en el matrimonio. No si somos perfectos, no si esto funciona bien, no si tú has cumplido todo lo que dijiste. La pregunta es, ¿me amas o no? ¿Me amas? ¿Me amas más que a nadie? ¿Me amas? Porque si me amas, podemos seguir. Porque Pedro le dijo, te amo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes quién soy, tú sabes, pero sabes que te prometí. ¿Sabes que te regalé mi vida? Si eso es lo que hicimos nosotros en el matrimonio. Le regalamos la vida a otro, se la dimos. Le dijimos que éramos para ella, que éramos para él. Eso es lo que le dijimos. Y tenemos que volver a Galilea, porque Pedro, cuando estaba después de Jerusalén, lo hicieron volver a Galilea. La pregunta de Cristo a Pedro era del principio, del amor del principio, del amor del origen. Lo que lo hizo cambiar de pescador a pastor. A eso lo hizo volver. Y cada uno de nosotros tiene su Galilea. Así como tiene su Nazaret, nuestra pequeña casa del principio, cuando partíamos, tiene su Galilea. La Galilea del primer encuentro. La Galilea de la promesa. La Galilea del amor originario. Si perdemos Galilea, vamos a perderlo todo. Porque todo está en Galilea de alguna manera. ¿Por qué amamos a esta persona? ¿Por qué la elegimos? ¿Por qué nos conquistó? ¿Por qué nos animamos a dejar todo y prometer? Porque aunque no lo hayamos vivido del todo bien hasta este minuto, ahora llegó el minuto de empezar a vivirlo mejor. Da lo mismo cuánto tiempo haya pasado y da lo mismo lo que haya pasado. Porque si hay amor se puede apacentar al rebaño. Podemos apacentar. Se nos tiene que ablandar el corazón, porque con los años el corazón se pone duro. Y no es signo de fortaleza, es signo de que el egoísmo fue cundiendo. El egoísmo lo que hace es que pone duro un corazón, lo va endureciendo, le va quitando la esperanza, le va quitando el encanto, le va quitando el fuego. El fuego. Y hay que avivar el fuego. Y si todos ustedes están acá es porque yo creo que al final la pregunta es, más allá de todo, sí, nos queremos. La pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas tú? ¿Me amas tú? Volvamos a Galilea. Y volviendo a Galilea, se puede hacer una relectura de la propia historia, hasta donde estemos, poco. Y se puede dar esa como renovación, esa relectura, ese resintonizar, ese reenfocar. ¿Para qué? Para ahora en adelante querernos mucho mejor y poder tener una verdadera historia de amor, nuestra historia de amor. Ninguno de ustedes está con la persona equivocada. Si ustedes se casaron, no hay nadie en este mundo mejor que la persona que tienen al lado. Ninguna persona, ni una, olvídense. Eso es una ficción. Es como si ustedes se casaron y están aquí, es porque la persona que tienen al lado es la promesa de amor de Dios hacia ustedes. Es la persona que puede ayudarles a rehacer el corazón para humanizarse. Para ser quienes son. Cada uno de nosotros, déjenme ir terminando con esa idea, cada uno de nosotros tiene una originalidad única. Cada uno de nosotros carga una maravilla.
Cada uno de nosotros es como una novedad en este universo. O sea, fíjense que todo este universo, todo lo que hay en el universo, tendría sentido si uno de ustedes existiese. Porque ustedes, cada uno de nosotros, tiene una originalidad, una riqueza que eclipsa todo el universo. Si el universo no tiene sentido sin alguien que pueda valorarlo. No tiene sentido los caballos sin alguien que pueda montarlos. No tiene sentido un cielo sin que alguien pueda contemplarlo, investigarlo. No tiene sentido nada en este mundo si no hay un ser humano para el cual el mundo es. Esa es nuestra riqueza. Pero que aparezca esa riqueza, que es la riqueza de que podamos ser realmente quienes somos, para nuestros hijos, en primer lugar para nuestros hijos, que nos conozcan, que aparezca esa riqueza, que no haya máscara, que no haya fingimiento, que aparezca esa riqueza, es que nosotros seamos renovados por el amor. Y la persona que más nos puede ayudar a renovarnos en el amor, después de Dios, pero además con Dios, y aquella a quien Dios utiliza para eso, es nuestro cónyuge. Lo dije bien, ¿viste? Cónyuge. Por eso es tan importante renovarse en eso. Y termino con esta idea. Desde la impotencia, desde la pobreza, desde la oscuridad, desde el sinsentido, desde las heridas, porque para eso murió Cristo en la cruz. Para sacar luz de las tinieblas, para hacer florecer los desiertos, para sacar agua de las rocas, para resucitar muertos, para curar atullidos, para darle vista a los ciegos, para hacer que oiga un sordo. Eso es la vida cristiana. Por eso nadie está perdido, nadie puede perder la esperanza. Todos podemos partir de nuevo, siempre. Porque se trata de eso, que no podemos. No se puede. El matrimonio sí es imposible. No se puede. Pero con Dios se puede todo, 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 todo. Nadie tiene excusa, todo. Se puede todo. Porque el matrimonio es un vínculo habitado por Dios. Eso es lo que tenemos. Y ese es al que echamos. Entonces la cosa va mal. Va mal, ¿por qué? Porque es un vínculo habitado por Dios. Hay una constante renovación de uno mismo y del amor. Pero tenemos que tener conciencia de eso, de ser como un Bartimeo, como eso. Porque el Bartimeo gritaba, ayúdame, ¿y qué? Recibió ayuda. Y Pedro se hundía, ¿y qué? Y lo sacaron, y así. Porque Dios se complace en los humildes y resiste a los soberbios. Mira de lejos a los soberbios y se acerca a los sencillos. Y de cara a Dios siempre tenemos que ser sencillos, siempre somos pequeños, siempre somos niños, siempre, 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 siempre. Y el problema del egoísmo es que nos hace sentir o más fuertes o más lejanos. No, y hay que volver a ser pequeños, infancia espiritual. Voy a terminar con esta idea que se me viene a la cabeza. Ya. Porque la próxima vamos a lanzar con esto con todo para las renovaciones. Miren, San Pablo, este es el himno que está acá. Que lo leímos la primera o segunda sesión. Está hablando con los cristianos de Corintios y les dice que hay don de ciencia, hay don de sabiduría, hay don de sanación, todos los dones que tantas personas tienen en este mundo. En la iglesia había personas con dones, tipos que hablaban muy bien, otros que tenían don de ciencia, otros que curaban enfermos, otros que hacían profecía, y todos se quedaban como obnubilados por eso, los talentos o gracias que tenían ciertas personas. Y San Pablo les dice, miren, cada uno que tenga su talento, ya, descúbrese y póngalo al servicio de los demás. Pero yo les voy a mostrar un camino mucho mejor. Un camino para todos. El verdadero camino, porque todo eso en realidad no sirve para nada, si no es para esto. Y es por eso cuando les dice, yo les voy a mostrar un camino mucho mejor. Si yo hablara todas las lenguas de los ángeles y de los hombres, y me faltara el amor, no soy más que una campana que suena, un platillo que retiñe. Si yo tuviera el don de profecía, conociendo todas las cosas secretas, y tuviera tanta fe para trasladar los montes, pero me faltara el amor, no soy nada. Si diera todo lo que poseo a los pobres y entregara hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. El amor es paciente,
servicial y sin envidia. No busca aparentar ni se hace el importante, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algún justo y siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Algún día la ciencia ya no va a tener sentido y no se hablará más en lenguas, dice él. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba y razoñaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé atrás las cosas de niño. Ser hombre en la vida cristiana es ser niño. Hay que ser hombre, hay que dejar atrás las cosas de niño. Y dejar las cosas de niño es ponerse a amar, es ponerse a dar la vida ahora, es dejarse de cuestiones para ser llenados por algo que transforma la vida y transforma el mundo. Imagínense que en una familia pase eso. Que uno mire con esos ojos de amor a sus hijos, a la persona que tiene al lado. ¿Creen que eso no cambia la historia? ¿Creen que hay algo más potente que eso? Si todo lo que hacen los gobiernos, lo que hacen todo el mundo es para que ojalá haya paz en este mundo y ojalá nos entendamos y haya fraternidad y colaboración, puro cuento, porque si las personas no aman y tienen el corazón duro, no pueden hacerlo. Es una hipocresía. ¿Cómo se cambia eso? En una casa, por favor. En nuestra casa. Ahí está, ahí, eso es el experimento social, pero por lejos. Ahí se juega todo, en el living de las casas. Las sociedades no son más que el reflejo de lo que pasa en las casas. Y si no cambia lo que pasa en las casas, no van a cambiar las sociedades. Es que es imposible. Es que ni Harvard, ni Oxford, ni técnicas, ni leaks, ni tips, ni nada, olvídense. Porque esto se trata de vida humana, de humanizar. Humanización. Y eso lo podemos hacer nosotros. Si es que nos dejamos tocar por el dedo amoroso de Dios que hace milagros y que hace milagros con nada. Con nada. Con nada. Si esa es la gracia, con nada. Con uno. Con nada. ¡Pum! Listo. Y que no, que yo, no importa, mejor. Mientras más taras tengan, mientras más límites tengan, mientras peor hayan hecho las cosas, mucho mejor. Porque cuando las cosas cambien no van a tener de qué gloriarse. Van a poder decir, mira, qué maravilla. Y eso es fascinante. ¿No le da esperanza? Un poquito así como, ojalá. Pero eso es súper bonito. Eso es lo que esa es la promesa de la vida cristiana. El matrimonio cristiano es para eso. Es para cambiar el mundo. Uno no tiene una familia, sino es para cambiar el mundo. No tiene otro sentido. Eso, para eso. Ese es el alcance que tiene. Eso va a salir en un diario, se sabe, no tiene ni idea nadie. Pero olvídense cómo estos muchachos van a caminar por todos lados haciendo el bien, haciendo el bien, haciendo el bien. Y el mundo cambia cuando las personas, en lo que les toca hacer, responden con generosidad, hacen el bien. Eso es, sí, pero eso es lo más difícil del mundo. Es tan difícil que es imposible. O sea, o lo hacemos agarrados del Señor o no lo vamos a hacer. Pero eso es lo más bonito, agarrarse de ahí, darse cuenta de que la casa está habitada, de que el vínculo está habitado, porque eso nos da una esperanza a toda prueba, a toda prueba, a toda prueba. Y mientras más tullidos, mejor, más audaz. Es otra lógica, es una lógica que dio vuelta la sabiduría del mundo, la da vuelta, la vuelve loca, pero es maravilloso. Pero eso viene la próxima, ¿ya? Ya, ¿qué hora es? No sé ni qué hora es. Ah, está bastante razonable. Ya. Ya, preguntas, comentarios, no sé qué. No hay preguntas. No, estamos bien, si no, ya se agota todo. Oye, gracias por la paciencia. Ya contesté, ¿sí? Pero, sí, pues. Ya está bien. Oigan, ya, la próxima entonces vamos a hablar de ese tema. ¿Ya? Ese tema es para la espiritualidad del matrimonio. Es súper sencillo y no se me imagina una cuestión teológica, todo, porque no tiene ni un sentido eso. Después vamos a poder hacer la misa y renovar nuestras promesas. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a seguir las cosas? Aparentemente igual. Así que no se desanime, pero vamos a tener herramientas para enfrentar las crisis. Eso es. ¿Pero alguien tenía una pregunta por ahí, Trini? ¿Por allá?
¿A qué hora es? ¿Va a llegar invitación? Oigan, y tenemos un coteleo. Sí, pues no, si es con un vituperio y tenemos no sé cuántas botellas de vino. No, la cosa está bien. No esta cuestión. No, bueno, no, bueno. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Confirmado, está confirmado. No, unos chacareros, asados, unas parrillas a todo nivel, unos vinos buenos, ¿no? Ya, traigan su cajita feliz. Trini. Ya, dale. No, pues no siempre. No. Sí, pues sí. No, lógico. Desde un punto de vista meramente humano, el dolor divide. El dolor divide. El dolor aísla. ¿Sí? Pero cuando uno está triste o sufre dolores, una de las cosas que mitiga el dolor es la compañía de los amigos. ¿Sí? Entonces, cuando alguien nos acompaña en nuestro dolor o se entera de nuestro dolor y se compadece, por así decirlo, el compadecer es que asume mi dolor. Y eso solo se puede hacer uniéndose al otro. Entonces une. O sea, deja a las personas muy unidas. De hecho, verán que las personas que más les agradecen en la vida las cosas son los que han estado al lado de ustedes en su dolor. Porque unió a las personas para siempre. O sea, haber pasado dolores fuertes y haber sentido que la tormenta uno la pasó gracias a la compañía y el sostén de otro es un lazo de amor. Entonces sí. O sea, pero es la lectura cristiana del dolor. O sea, humanamente no, pero si tú te metes en la lógica cristiana del dolor y lo que vino a ser el verbo de Dios encarnado es justamente eso, que la reconciliación viene del dolor y la unión viene del dolor y la resurrección viene de la muerte. Que es todo lo que, o sea, por ahí. Pero la próxima desarrollo más, vamos sacando ideas. ¿Sí? Ah, sí. Mira, se mezclan porque en el fondo lo que uno tiene que hacer ahí es como un discernimiento. Entonces, tú estás pensando en matrimonio y empezamos a tener problemas. Hay un problema, tener un problema es que a mí hay algo que no me gustó, hay una cuestión que me está cargando, hay una cuestión que no está. Hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Y producto de la conversación, ir despejando cosas. ¿Hasta qué punto yo estoy exagerando emotivamente algo que en realidad es normal porque la vida humana es muy frágil y no tiene que ver con que alguien no me quiera, por ejemplo? ¿O hasta qué punto yo lo que el otro está haciendo siento que no me quiere porque yo nunca me he sentido incondicionalmente querido? Y eso puede explotar en un matrimonio. O sea, hay muchas personas que llegamos al matrimonio sin la conciencia de habernos sentido amados incondicionalmente. Eso es una complicación siempre, porque el amor se vuelve exigente, temeroso, difusamente exigente, porque cargamos con algo que el matrimonio repara, el matrimonio cristiano, la gracia de Dios repara en el matrimonio, pero que hay que despejar. Y a veces se despejan en varias conversaciones, y a veces se suman las cosas. No hay una fórmula, se trata de conversarlo, conversándolo, despejándolo, pero con mucha, como les decía, siendo muy sincero, siendo muy abierto, pero también ocurre que estamos empezando un camino juntos, nos queremos mucho, pero estamos empezando a ser amigos, a conocernos. Entonces todo un camino con avances y retrocesos, con caídas, con levantadas, con a veces muy bien, de repente. Pero se discierne, es discernimiento, hay que ponerle cabeza, hay que despejar variables. Pero esa es la riqueza del diálogo. Hay que partir por ahí. ¿Sirve la respuesta un poquito? Sí, es como, ya. Esa chiquilla me quiere hacer una pregunta. Estaba de palo blanco, sí.
Ay, me pongo nervioso. Ya, dale. Salvo en el de nosotros, pues no, sí, pues. No, esto lo ensayamos todo el fin de semana y se me olvidó. Ya, ya, dale, ya. No molesto más. Sí, es que, no sé, pero yo pensaría que la crisis es acumulación de problemas no resueltos muchas veces. O sea, llega un punto donde hay algo que ya se acumuló. Yo creo, no sé qué piensan los demás, pero generalmente en el matrimonio es una tarea, o sea, hay que tomárselo como una tarea. Ya, no como una cuestión que uno piensa que ya se casó, como que resolvió el problema. No, aquí empezó la cuestión. O sea, es como que empezó una cuestión que uno ni se imaginaba, porque es una tarea. No es como que ya llegamos, es una tarea. Entonces, tomárselo como una tarea implica, creo yo, que uno le ponga la suficiente atención. A la atención de no ir acumulando tensiones, o sea, ir acumulando tensiones, ir acumulando vapor en la caldera. No sé, las calderas explotan si es que no tienen la llave de escape. Entonces hay que ocuparse de la llave de escape. La familia es sumamente exigente, es tensionante, a todo el mundo lo supera, nos tironean por todas partes, son 1.000.000 de problemas. Entonces imagínense la caldera a máximo. Entonces a esto hay que ponerle la llave de escape. Entonces hay que ir buscando que no se acumulen temas. Que eso es lo que muchas veces pasa, porque uno hace harto tiempo que no hablamos. Sí, harto tiempo que no hablamos. ¿Y de qué hemos hablado el último tiempo? No sé cómo ha estado el día, qué bonito, sé que en verdad cómo está la cosecha, ya. Pero en un día pasan 5.000 cosas, que los niños de verdad, o sea, ir tratando de que no se produzca el distanciamiento, diría yo, porque ahí se produce una crisis, pero es una acumulación de pequeños problemitas. Y a veces aparecen crisis, claro, porque en el fondo imagínense que yo tenía una mala relación con mi papá y no sé qué, ahora mi papá se enfermó, mi papá se murió, y yo voy a entrar en crisis y ahí va a haber una crisis que brota por un tema personal. Pero también es por eso importante que nos conozcamos, en las heridas, las cosas no resueltas. Porque cuando pase eso va a ser menos crisis porque yo voy a tener un ojo atento, no decir que no me pesca porque no me quiere, no, está preocupado del tema de su papá, entonces no, aquí es cuando se pone en juego el amor. Por eso la pregunta es, ¿me amas? ¿Está resuelto? ¿Me ama? ¿Está resuelto? Sí. Entonces todo lo demás está a otro nivel. El problema es que somos a veces tan inmaduros que confundimos todos esos problemas con la falta de amor. Y eso es lo que siempre hay que estar renovando. Aquí no es un tema de amor, no es un tema de amor, está a otro nivel. Ahí se puede pelear, que da gusto. Está. Porque no está en cuestión lo que inseguriza, y es que esto se acabó, que se terminó. Y hoy día estamos en una lógica también de que cualquier problema significa que esto no funcionó, que esto no era así, porque no sé con qué ficción uno llega a esta cuestión, porque esto es duro. O sea, entonces la crisis es por eso, por descuido, diría yo, muchas veces por descuido. No sé si sirve una respuesta más o menos. Sí, bueno, esa es como la gran crisis, o sea, es un problemón grande, porque se supone que la promesa matrimonial implica como 5 notas, que es como un anhelo muy profundo en el corazón, y es que sea un amor total, exclusivo, fiel y fecundo. Entonces, cuando viene infidelidad, se pasan a llevar muchas cosas. Y, y por eso yo decía, así como de refilón, que cuando pasa una cosa así y se cometen errores de esa naturaleza, pueden ser errores. Y uno tiene que pensar hasta qué punto uno no generó las condiciones que expusieron mucho al otro a eso. Porque si empieza un ataque frontal, esto no tiene solución, porque en el fondo aquí hay que perdonar. O sea, si
Si aquí volvemos a Galilea, y lo que hay es amor, y esto está a otro nivel, se podría dar un perdón si es que yo tengo la conciencia de que esa persona no la querían como a mí, de partida, y que hay otro tipo de cosas. Aquí el tema es que a esa persona se le quiere como a mí. No, y si no se quiere como a ti, y uno, bueno, no sé, pues, reparó, y esto puede tardar mucho tiempo y tomar mucho tiempo ese tipo de cosas, porque se produce una desconfianza gigante, porque aquí lo que más se toca es la confianza, la desconfianza, porque a nadie le gusta que lo engañen, y a nadie le gusta, no sé, pues, uno se puede sentir tonto, torpe, de millones de cosas, entonces es una tormenta gigantesca. Pero hay que darle su tiempo, hay que volver a Galilea, y con la ayuda de Dios, bueno, habrá que perdonar. Pero a veces puede ser un perdón mutuo, o sea, un perdón mutuo porque, como les digo, el matrimonio es una unión, es un estar acompañado. Entonces, uno también se puede preguntar, mira, ¿hasta qué punto yo tampoco te acompañé lo suficiente? No sé, tantas cosas, o sea, ¿ah? A cierto punto sí, pues, sí. Y si uno no tuviera ninguna culpa, porque, bueno, también puede perdonar absolutamente. Pero, cuidado, una cosa que es tan importante, por eso es tan importante que solo perdona aquel que tiene conciencia de haber sido perdonado. O sea, solo tiene capacidad de perdonar aquel que no se siente un super ser humano y que sabe que es tan miserable y que quizás le podría haber pasado exactamente lo mismo o haber hecho cosas peores, quizás en esas circunstancias. O sea, una persona humilde puede perdonar muchísimas cosas. Y además que se siente perdonado por Dios a cada rato, porque uno tampoco da el ancho en el amor que tiene que dar. Entonces empieza un cuestionamiento bien profundo, que posibilita un nuevo renacer, de verdad, con otra intensidad. Pero es un tema gordo, un tema súper, súper, súper delicado. Son heridas bien profundas. ¿Ah? Sí, claro. Sí. Miren, ayuda mucho. El Papa Francisco en esto es un maestro ya, un maestro. Ustedes lo conocen bien, saben el hombre que es. Él saben lo que dice cada vez que pasa por una cárcel, va a las cárceles mucho, a visitar las cárceles. Y a mí siempre me ha impactado porque dice, cada vez que va a la cárcel dice, se pregunta todos los días, ¿por qué no está él ahí? ¿Ustedes no tienen conciencia de que podríamos estar cada uno en la cárcel? O sea, hay una gracia de Dios muy grande detrás de lo que uno tiene, porque la verdad es que si fuera por uno, ¿qué sería? Pero eso hay que tener como la conciencia, porque uno dice, bueno, con esa conciencia de miseria o de impotencia es mucho más fácil allanar el camino para encontrar una manera de perdonar. Pero desde un podio de impecabilidad no hay perdón posible, porque eso no lo hace ni Dios. O sea, hay que bajarse. Lo propio del amor es abajarse. Si es que hay amor, porque lo otro es que ya no lo haya, bueno, eso es otro tema, pero si hay amor, o sea, por eso les decía, Galilea, la gran pregunta es Galilea, ¿tenemos o no tenemos Galilea? Si tenemos Galilea, miren, todo se puede reconducir, si no hay Galilea, estamos mal, pero si la tenemos, estamos bien. Entonces, la descuidamos, volvamos a Galilea, al amor del principio. Y termino con esta última idea, es lo que le decía el Señor en el Apocalipsis a una de las iglesias. Le dice una cosa que es bien terrible, le dice, he visto tus trabajos, he visto tus abnegaciones, he visto tus sacrificios, solo te he hecho en cara una cosa, que perdiste el amor del principio. Y uno dice, no, pero yo trabajo, yo no sé qué, si yo he cumplido, solo te saco una cosa en cara, que perdiste el amor del principio. Eso no se puede perder nunca. El amor del principio, y no es el del pololeo, es el amor de la promesa. Es darse cuenta que está la novia de cada día. Está la novia de cada día. La madre de nuestros hijos es la novia de cada día. Es otra cosa. No hay una promesa, hay una palabra, hay un amor. Esa Galilea, con eso, y con la ayuda de Dios, o sea, lo que vamos a hablar la próxima, con la gracia de Dios, oigan, no hay cosa que no se pueda resolver en este mundo y salir hasta mejor. Hasta mejor. Y uno dice, ¿pero cómo? Hasta mejor. Dar gracias de las heridas. De eso se trata, es tener esperanza a toda puerta. Eso es.
No cosas que borrar, cosas que se puedan leer, que están cicatrizadas, que están transfiguradas, que están iluminadas. ¡Pah! Eso vale la pena. Una vida ahí, pon, ¡pah! Ya, eso, ya, mucho, estamos medio tarde, cuídense mucho. ¿Aún? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿Consulta? No, o sea, aquí mandan... Pregunta. No, Galilea es nuestra Galilea, nuestro amor del principio. O sea que cuando tú empiezas a abrir la mochila y salen tus propias heridas, ¿eso te hace herir a los otros? Sí. 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 A ver, sí, no sé si lo logro captar del todo, pero yo te diría que cuando uno tiene temas de fondo, ¿sí? No heriditas, sino temas de fondo, lo mejor es que cuanto antes eso lo converse con la persona que tiene al lado para que lo saque. Es decir, más que compartir la mochila, es como que se meta en la mochila y empiece a mirar eso. Porque cuando uno tiene temas de fondo, que está tratando de, con una suerte como de autosuficiencia, mantener en control para no herir a los demás, termina hiriéndolos igual. Es raro, pero es que se producen muchas veces esas cosas. Entonces, lo mejor es ser muy llano, para eso se casó, muy llano, muy abierto, ir haciendo este camino con el otro, que quizás producto de lo mismo, quizás lo hiera más, quizás uno retroceda, pero es un retroceso que te permite después avanzar mucho mejor, con mucho menos miedo, mucho más armado, con mucha más conciencia de ti mismo, con menos desconfianza de ti por lo mismo que estás tratando de manejar. Entonces, yo diría que cuanto antes no esconderlo, o sea, no tratar de vivir la vida como si uno no lo hubiese pasado. Si uno viene de una familia que es un descalabro, es así, es así, es así. Pero es que Dios hace con eso, si buscas a Dios, de ahí va a salir tu fuerza, de ahí sale el milagro. Si lo buscas solo, con no sé qué, de cara a los demás, ¿qué van a pensar? No, estamos liquidados porque eso no se puede sacar. Pero de cara a un corazón sincero, de cara a Dios, de cara a una persona que se ha casado contigo, es que no te vas a dar cuenta cómo eso, tu familia es gracias a eso. O sea, Dios se preocupó de que tu familia, lo que vas a tener ahora, es gracias a eso. Y tú vas a poder llegar a agradecer eso. Es como raro. Lo que yo no quería haber vivido, ahí está la fuerza de tu vida. La fuerza de tu vida está en los golpes que has recibido en tu vida. Esta es la fuerza de tu vida. Porque Dios triunfa en la debilidad, triunfa ahí. Entonces no hay que tenerle miedo. Pero esa es la gracia del cristianismo, porque el cristianismo te anima a una cosa así. Esto no es psicológico, no es nada. Yo estoy hablando de lo que hace la gracia de Dios en un corazón. Lo hace de nuevo. ¿A partir de qué? De la nada, de lo pobre, de lo que no tuvo. Entonces ya es como que tú terminas, mientras más penca, mejor. Como que dice, mejor. O sea, como que no... Pero es otra lógica, que me gustaría desarrollar con cuidado, porque no se entiende a buenas de primera así.
Pero es que esa es la promesa del matrimonio. Eso es lo que la gracia que recibimos en nuestro matrimonio es una garantía de triunfo completa. No porque hicimos bien las cosas, que quizás no las vamos a hacer bien y vamos a ganar igual. Entonces, me cuesta el equilibrio, pero yo diría que mejor no esconderlo porque termina saliendo por otro lado. Lo que yo siempre he visto es que termina saliendo por otro lado. Se camufla de otra manera, uno adquiere modos que no hacen bien. Pero me quedo con esta idea y a ver si la siguiente puedo desarrollar un poquito más. ¿Ya? Eso, estamos felices. ¿Están con alegría, contentos?